Bueno, buenas tardes, Adriana. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Hola, con mucho gusto, Karina. Gracias por tomarme en cuenta. Un placer. Estaba viendo que cuando usted tenía 37 años, muchos pensaríamos que ya llegó al trabajo de sus sueños, ser la directora de Relaciones Públicas de una empresa transnacional tan importante que no solo a nivel nacional, sino internacional como lo es Intel. ¿Cómo describiría la etapa de reclutamiento y selección y qué sintió al saber que había sido elegida para ese puesto? Gracias. Karina, y esta historia a mí me encanta contarla porque cuando yo daba clases en la universidad, ya tengo algunos anillos de no dar clases porque he estado más enfocada en estudiar en los últimos años, pero cuando daba clases en la U, a mí me encantaba poner a Intel como referencia en temas de mejores prácticas de manejo de comunicación externa. A mí Intel me parecía una empresa modelo en el manejo de su comunicación y en el manejo de gestión de crisis y de todas las partes interesadas con las que la empresa se relaciona. Y a mí la verdad me pareció un sueño y aspiré desde muy joven a llegar al nivel más alto profesional en Costa Rica en un top 3 de empresas que para mí eran las mejores. Entonces tuve la visión desde mucho antes y me propuse que antes de los 40 años iba a llegar a ocupar un puesto de directora de relaciones públicas en alguna de estas tres empresas. Intel siendo la que yo más anhelaba. Em, lo que hice fue hacer lo que está dentro de mi control, ¿verdad? Que fue hacer un plan de cómo ir em, fortaleciendo ciertas habilidades para poder llegar a ese nivel. Necesitaba aumentar experiencia en cierto tipo de roles. En ese entonces trabajé pues en una empresa multinacional muy importante y ahí desarrollé mucha de la experiencia que iba a necesitar para luego dar un salto de carrera. Entonces, cuando vi en LinkedIn que había una posición abierta de directora de Relaciones Públicas, Public Affairs en inglés, o Ujú. Relaciones Públicas y Responsabilidad Social, yo no lo podía creer. Y voy a confesar que tuve un poquito síndrome de impostora y no quise leer la posición, o sea, la vi, LinkedIn me avisó porque tenía pues ese tipo de filtros y activados, ¿verdad? Para Ajá. empleo. Y no la quise ver y pasé como varios días en que no la abrí porque pensé que no estaba lista para ese rol. Ujú. Hasta que conversé con una amiga, ¿verdad? Y me dijo, pero ¿qué es lo mejor que podría pasar? Y esa frase se me quedó muy grabada porque no me dijo qué es lo peor, me dijo, ¿qué es lo mejor que podría pasar? Lo mejor que podría pasar es que, hey, que te den el trabajo, ¿por qué no pensás que eso sería lo mejor que podría pasar? De cualquier forma va a ser una experiencia muy bonita pasar un proceso de reclutamiento en una empresa como Intel. Entonces Ujú. me armé de valor, abrí la posición en LinkedIn, la revisé y para mi sorpresa yo cumplía con el 100% de los requerimientos. Tenía la experiencia, tenía los años que buscaban de experiencia, los tipos de proyectos, las cualidades, habilidades, etcétera. Calificaba con todo. Entonces me emocioné mucho y me preparé montones para una posible entrevista. Ujú. A mí me gusta mucho estudiar y aprender, entonces pasé desde que apliqué a través del sistema hasta que esperé que me llamaran, pasé preparándome, leyéndome los reportes de Intel de resultados, el reporte de responsabilidad social y sostenibilidad, leyendo en las noticias los últimos temas acerca de Intel. Ujú. Y fue un proceso muy bonito. Tuve varias entrevistas. Intel es una empresa con políticas de reclutamiento ejemplares, sobre todo con una perspectiva de diversidad e inclusión, en Ujú. donde tienes un panel de entrevistadores muy diverso, porque en Intel creemos que la diversidad es buena para los negocios y para las personas. Entonces, cuando uno hace una entrevista en Intel, te entrevistan personas de muy diferente contexto para que no sean personas que sean iguales a uno, ¿verdad? Y hayan sesgos de confirmación, sino que todos tengan perspectivas diferentes. Entonces, fue un proceso muy bonito en donde
aprendí mucho y solamente ya desde la entrevista y todo el proceso de reclutamiento me di cuenta del tipo de empresa que es Intel, una empresa Ujú, enfocada en valores, en donde la persona es primero y fue una experiencia que duró más o menos 3 semanas y ok, cuando me dieron la noticia me costó mucho creerlo. ujú, La verdad es que todavía me acuerdo y se me pone la piel eriza porque para mí era un sueño trabajar en Intel y yo eh, no podía creer lo que hubiera sido la persona que eligieron. Me sentía sumamente honrada, un poco asustada también ujú. porque era un cambio de carrera muy grande, era un reto gigante, pero bueno, aquí estamos 1 año y medio después Año y haciendo todo medio. lo mejor que puedo. Sí, 1 año y medio ya pasado. Ok. Y de acuerdo con todas esas cosas que me cuenta, las competencias, ¿qué competencias y qué habilidades recomienda que tengan los jóvenes para que puedan aspirar a un currículum como el suyo? Porque usted ha laborado en compañías, como usted bien lo dijo, de renombre como National Instruments y Deloitte, y ahora está en el puesto de directora de Relaciones Públicas de Intel. ¿Qué competencias, qué habilidades hay que desarrollar como jóvenes, digamos, para poder optar por algo así? Esa es una excelente pregunta, Cari, y yo creo que hay habilidades que uno elige y hay otras que son demandadas por la industria. Ujú, En este momento hay habilidades para la vida que son indispensables tenerlas desarrolladas. Y muchas veces las empresas, más que lo técnico o más que tu conocimiento académico, están buscando em, habilidades que no son tan fáciles de enseñar, me explico, sino que las tiene ujú, que desarrollar cada persona. ok, Porque, por ejemplo, muchas empresas buscan un nivel de inglés, pero bueno, inglés lo puede aprender fácilmente una persona, le dan la oportunidad a la empresa, lo va fortaleciendo, lo va practicando, ujú, pero hay habilidades esenciales que se buscan en las grandes empresas y que hay que irlas trabajando desde un lugar de mucha autoconciencia y autoconocimiento. Esas son habilidades como la comunicación asertiva, por ejemplo, aprender a trabajar en equipo, sentirse cómodo con los cambios, la capacidad de adaptabilidad. Estamos viviendo la era de la aceleración en ujú, donde todo sucede mucho más rápido de lo que nuestro cerebro está acostumbrado a procesar, en donde los ciclos son mucho más cortos, en donde un día hoy vamos para un lado, el siguiente eso. Se requiere una capacidad de flexibilidad, ¿verdad? Inmensa. Esa es otra habilidad esencial. ajá, Manejo de situaciones de conflicto y problemas, por ejemplo, es sobre todo en comunicación. Yo soy comunicadora, relacionista pública y gran parte del trabajo es el tema de las relaciones, ¿verdad? Interpersonales, relacionamiento con públicos de interés. Entonces se requiere un nivel como de inteligencia emocional muy alto también para lidiar con tantas partes interesadas con las que se relaciona una empresa. Eh, Manejo, ¿verdad? Del estrés. Es ujú, importante también que no nos consuma la frustración, digamos, de vivir en un mundo tan acelerado. Y yo diría que una cualidad súper importante y que también me define es la empatía. Es muy necesario para poder liderar, hacerlo de un lugar humano, de un lugar muy ujú. empático. Trabajar con gente requiere eh, encontrar lo mejor de cada persona y ayudarle a sacarlo, ¿verdad? Y eso se logra a través de la empatía, de una escucha activa. Yo creo en un liderazgo inclusivo y eso representa aprender mucho a ponerse en el lugar de las otras personas y ayudarles a salir adelante. Entonces, esas son habilidades, digamos, esenciales que casi que en cualquier trabajo se están buscando. Y también diría yo, capacidad de trabajar en ambientes multiculturales, eso es Ok, esencial. ajá, En empresas grandes y en corporaciones como las que yo he trabajado, yo trabajo con gente de todas partes del mundo. Actualmente en Intel el alcance de mi rol es en Costa Rica, pero mi
mi equipo de liderazgo, por ejemplo, está en Estados Unidos y Ujú, estoy en grupos de trabajo con personas donde hay personas de la India, por ejemplo. Entonces hay que tener una mentalidad de diversidad e inclusión para entender las culturas y poder trabajar en entornos multiculturales con personas con contextos muy diferentes a los de ujú, nosotros. Y en la parte técnica, tal vez, o académica, yo creo que es muy importante ir viendo hacia dónde se está moviendo el mundo, ujú, ¿verdad? Yo me he enfocado mucho en el tema de comunicación porque me encanta y entonces por eso estudié relaciones públicas y tengo una maestría en escritura creativa, pero ujú, también el tema de responsabilidad y sostenibilidad es uno de los aspectos más importantes que cada vez más empresas están incorporando dentro de sus prioridades de negocio. ujú. Entonces, eso me ha permitido diversificar bastante y tener justamente la experiencia necesaria que Intel buscaba, porque Ajá, usualmente los profesionales de relaciones públicas se enfocan mucho o en comunicación o ujú. en responsabilidad social, pero yo tenía esta experiencia, digamos, mucho más amplia en ambas áreas, más relaciones con gobierno, por ejemplo, que es un área muy importante, y ver qué más puede complementarse con lo que el mundo está necesitando. Según el Foro Económico Mundial, las habilidades técnicas son esenciales cada vez más porque estamos en la digitalización de todo y en los Ujú, próximos 2 o 3 años los empleos con más demanda tienen que ver con áreas técnicas, análisis de datos, científicos de datos, inteligencia artificial. ujú. Entonces, en este momento estoy evaluando mi próximo estudio Ok, que va a ser en ciencia de datos e inteligencia artificial. Creo que se puede mezclar muy bien con la comunicación ok. porque quiero desarrollar las habilidades de análisis de datos. Esa es una habilidad esencial que sin importar la carrera en la que estamos, la Ujú, vamos a necesitar de cualquier manera en esta era en la que estamos. ok. ¿Le ha tocado lidiar con el machismo? ¿Cómo es estar en un puesto de directora cuando aún muchos hombres consideran que ellos son los que deben liderar? Sí, Cari, sí me ha tocado, eh, no dentro de Intel, porque ciertamente nuestra cultura en Intel es una cultura muy inclusiva y enfocada en Ujú, valores, pero sí ujú, fuera de Intel me ha sucedido muchas veces que en reuniones eh, en las que tal vez me acompaño con uno de mis colegas, ujú, las personas se dirigen a él primero, ajá, pensando que él es mi jefe, por ejemplo. ujú, Me ha pasado que me interrumpen mucho, ¿verdad? No recuerdo el dato ahorita, pero hay una autora que se llama Rebecca Solznick que escribió un ensayo que se llama eh, Men Explain Things to Me, los hombres me explican cosas. Y ajá. ahí ella dice cuál es el porcentaje de veces que las mujeres somos interrumpidas versus cuando un hombre interrumpe a un hombre o una mujer interrumpe a un hombre. Y es como 6 veces más nos interrumpen a nosotras. Me pasa mucho eso también. Yo creo que al vivir en una sociedad patriarcal en donde hay una brecha de género, esa brecha se ve en todos los niveles y también se ve en los niveles directivos. Es una realidad y por eso parte de mi propósito personal tiene que ver con el tema de empoderamiento femenino. Soy mentora de varias mujeres que están en diferentes niveles de su carrera porque necesitamos comprometernos todas y todos a visibilizar este tipo de actos que son sexistas y cambiarlos y generar espacios para discutir esto y sensibilizar a las generaciones actuales y a las que vienen. Ok. Además, Cari, perdón, por cualquier cosa veo que nos quedan sí, 3 minutos. No sé si se va a cerrar esto, ¿verdad? Por aquello. sí, quedan 3 minutos y yo, bueno, no sé si se puede volver a hacer la Yo creo que reunión. sí, uno puede volver a entrar. Ujú. Ok. Además de ser relacionista pública, hace poco se graduó del máster de redacción creativa. También el año pasado publicó su primer libro, La Revolución de los Peces. ¿Cuál es el secreto para hacer tantas cosas a la vez? Cari, yo soy demasiado intencional con mi tiempo y soy Ajá. estructurada, pero con una mente flexible. Yo priorizo mi vida en 6 áreas.
yo tengo un plan personal que hago a principio de año y al cual me aferro. Y yo trabajo 6 áreas, que son las 6 áreas que son importantes para mí. Ok. Una es propósito, otra es relaciones interpersonales, otra es bienestar físico, otra es bienestar en general, físico y mental. Ujú, Otra es finanzas, otra es carrera profesional y otra es la parte espiritual. Yo procuro balancear mi tiempo y asignarlo a las diferentes prioridades en cada área de mi vida. Y si uno se estructura muy bien, con muy buenos hábitos, se pueden lograr muchas cosas. Yo este año me propuse lograr 31 objetivos, para darte un ejemplo, ujú. y ya completé 15 en lo que vamos del año, pero es porque soy muy intencional y también soy muy compasiva conmigo misma. Si algo no sale de acuerdo al plan, yo no me frustro porque sé que estoy haciendo lo mejor que puedo. Por ejemplo, a principio de año, una de mis metas era comenzar a hacer hiking, caminatas en la montaña. Ajá. Y en la primera caminata del año me caí, me quebré una pierna y pasé 6 semanas sin caminar. Ay, sí. Y eso atrasó un montón mis planes de bienestar físico. Y, y no, y he aprendido a no exigirme más de lo que puedo dar si el contexto está fuera de mi control por alguna razón, pero sí me encanta lograr cosas. Somos los dueños de nuestra vida. Si yo no hago todo esto por mí, nadie lo va a hacer. Si yo no trabajo en un plan de carrera, nadie va a venir a decírmelo si yo quiero llegar a ser la directora de Relaciones Públicas de Intel. Eh, Todo lo que yo hago tiene un propósito, tiene un objetivo y busco distribuirlo a lo largo de mi agenda semanal para poder balancear todo lo que es importante para mí. Perfecto. Vamos a Yo ver. creo que, yo creo que ya se va a cerrar, Cari. Sí, si quiere, voy a desconectarme. Ok, Voy a dale hacer la. stop recording, ¿verdad? Para que te queden dos, yo creo, y no A se ver, pierda. pausar, detener grabación. Detener. Grabar. Ahora sí. Ujú, ahora sí. Ujú, Listo. Gracias, ujú. Adri. Con gusto, Cari. Ok, dale. ¿Cree que ha tenido que sacrificar algo por hacer todas estas cosas o más bien tuvo que ponerse usted en primer lugar para poder lograr tantas metas en tan corto tiempo? Sí, Cari, esa es una muy buena pregunta. Yo no lo veo como un sacrificio. Ujú. Mm, yo no creo que algo que uno haga por uno mismo, por una misma, es un sacrificio. Yo creo que se trata de definir prioridades y en eso todas las personas deberíamos de estar muy conscientes de qué es lo que necesitamos para estar bien. En mi caso, necesito tener balance en 6 áreas de mi vida que son muy importantes, las 6. En algún momento le he dado más prioridad a una o a otra. Ajá. Por ejemplo, el año pasado fue un año en donde definitivamente el pilar de carrera demandó mucho más tiempo para mí por estar adaptándome a un nuevo trabajo, por haber cambiado de rol y haber dado este salto de carrera tan grande. Entonces, el pilar de carrera fue la prioridad y tal vez en otro nivel de priorización estuvo el tema de bienestar. Este año la prioridad era el tema de bienestar y el tema de carrera ya lo llevo como a otro nivel o a otra capa de prioridad. Todas son importantes, como te digo, y todas tienen objetivos y metas, pero el nivel de atención y tiempo que demandan, a pesar de que están balanceadas por una u otra circunstancia, va a variar. Entonces, más que un tema de sacrificios, es un tema de qué necesito en este momento, en dónde voy a enfocar mayoritariamente mi energía. Y si esa es la decisión que estoy tomando, entonces no es un sacrificio, es simplemente una decisión de lo que es mejor para mí. Y en algunos años han sido unas cosas y en otras otras. Lo bonito de la vida es que son ciclos, ¿verdad? Ujú. Y todas las áreas de la vida para mí en algún momento han sido la prioridad número uno. Devolviéndonos un poco a la escritura, ¿quién la introdujo a ese Ujú. mundo de letras? Definitivamente la influencia de la familia es súper importante. En la familia de mi papá hay escritores. Mi papá es un apasionado de la literatura y me motivó muchísimo desde pequeña, ambos, mi Ujú. mamá y mi papá, a leer. Yo aprendí a leer muy pequeñita y por dicha tuve acceso a los libros y mis papás,
incentivaron mis ganas de aprender a leer Ujú, y bueno, desde entonces no he parado de leer. Mi papá, mi hermano mayor, fue el que me introdujo al estilo de literatura que más me gusta y los primeros libros que me compraron o me regalaron siempre vinieron de mis papás o de mi hermano mayor, ellos fueron mis influencias más grandes. ¿y cuál es También, el ya cuando estilo que llegué, más le gusta, ujú, perdón? sí, a mí me gusta mucho la novela latinoamericana, Ujú, especialmente. Me encanta el estilo o la novela, digamos, que utiliza mucho el surrealismo o el realismo mágico. Esos son mis géneros favoritos. Y ajá. también es muy importante la influencia que tuve de profesoras y profesores en mi vida. En la escuela tuve una muy buena profesora en segundo grado que ella vio que había un talento en mí, entonces una vez que nos dejó de tarea hacer una narración, a ella le gustó tanto que le dijo a mis papás que deberían ponérmela a concursar en un concurso de niños escritores y mis papás me Ujú, llevaron y lo gané y fue muy bonito y en el colegio mi profesora de español también pasábamos hablando de libros y a ella le encantaba la poesía, entonces conocía poetas maravillosos gracias a mi profesora de español y en la ujú, universidad tuve la motivación de empezar a escribir por primera vez más en serio en un curso de un profesor que nos pidió escribir un blog y él me dijo que yo tenía mucho potencial de ser escritora. Entonces, la influencia de la familia más los buenos modelos en la educación ujú. formaron, digamos, mi deseo de hacer de la escritura algo de alguna parte de mi vida. Ok, entonces, ese descubrimiento por escribir se dio desde niña, desde Desde pequeña. pequeñita, sí, de Ujú, leer y escribir desde muy pequeñita. Empecé a leer antes de los 4 años y escribí, digamos, mi primer cuento cuando tenía 8 años. Y ok, a partir de ahí, pues no he parado de hacer ninguna de las dos cosas. ok. Dicen que Ujú. los artistas se vuelven más creativos cuando pasan por momentos de crisis, momentos fuertes en su vida. ¿Considera que al escribir La Revolución de los Peces o un libro o lo que sea que haya escrito antes, hay un poco de sus vivencias plasmadas? Siempre hay un poco de la vida personal en todo lo que escribimos y eso es inseparable del escritor. La clave está en no hacer de nuestra escritura una catarsis Ujú, de nuestra vida, porque si no se vuelve demasiado personal y hay que poner cierta distancia, porque especialmente en la ficción, ¿verdad? En la narrativa corta, en la novela. em, es necesaria una distancia entre quién soy yo como autora y los personajes o las situaciones que estoy desarrollando. En el caso de mi libro, tiene mucho de mí porque fue basado en sueños que tuve, entonces hay mucho de mi inconsciente ahí, ok, pero no son mis sueños literalmente representados en palabras, sino que me inspiraron a escribir cuentos. Em, ok, Cuentos que muchas veces tienen que ver conmigo, otros no necesariamente. Hay de todo un poco. Y ujú, ciertamente hay fases de la vida en donde creo que he estado más cerca de la escritura. Es una terapia también para nosotros los escritores, pero también se vuelve una disciplina, como cualquier cosa en la que uno quiere ser muy buena, requiere disciplina ujú. eh, y excelencia, y eso se logra conforme más se vaya haciendo y practicando. Entonces, yo procuro dedicarle a la escritura y a la lectura, porque también entre más se lea, más se puede afinar este oficio y este arte. Procuro dedicarle tiempo todas las semanas. Entonces, Ujú. eh, cuando ya se ve como una disciplina, no importa el estado interior en el que estás, siempre vas a escribir sin importar lo que estés pasando. Ok, ¿cómo surgió la idea ya con editorial y todo como se debe hacer de escribir ya un libro de manera más formal? Siempre había querido escribir un libro y venía haciendo una compilación de cuentos, pero necesitaba formalizarlo y necesitaba ayuda. Algo muy Ujú, importante es
rodearse, ¿verdad? De las personas que le van a ayudar a uno a alcanzar metas. Entonces, contraté digamos, contraté un escritor para que hiciera una primera revisión de mi libro y nos pusimos un plan, porque a mí me gusta mucho pensar en sueños y me encanta soñar con cosas que quiero lograr, pero un sueño mm, sin un plan de acción Ujú, va a ser un sueño para siempre, ¿verdad? sí, En cambio, un sueño con un plan de acción se convierte en una meta. Y a ujú, mí me gusta alcanzar metas. Entonces, me reuní con él, propusimos un plan y él me dijo, bueno, en 3 meses tiene que tener ya listo el primer borrador. Y así fue, yo le iba haciendo entregas semanales y él las iba revisando, pero él no es editor, no tiene una editorial. Después ujú, encontré una editorial, entonces me reuní con el editor principal, hicimos un plan de trabajo, igual se acuerdan fechas, metas, hitos que hay que ir alcanzando. Y digamos que este proceso ya formal, por así decirlo, de terminar el libro, revisarlo una primera vez, contratar un editor, publicarlo, todo el tema de diagramación, diseño de portada, ujú. plan de ventas, duró como 1 año y medio tal vez. Ok. ¿Eso se hizo simultáneamente cuando estaba haciendo lo de la maestría en redacción creativa? ¿O fue como... No, eso lo hice, bueno, es que lo hice en la primera maestría en la responsabilidad social y sostenibilidad. Comencé la parte uno y lo culminé cuando estaba estudiando la segunda maestría, la de escritura creativa. Entonces, lo Ok, que aprendí en la universidad sí me ayudó bastante para finalizar el libro. claro. ¿Y hay planes de un segundo libro? Sí, sí, tengo planes de un segundo libro. Todavía estoy entre dos ideas que tengo. Hay una que la Ujú, tengo bastante avanzada. Hay otra que la tengo solamente estructurada. Tengo que sentarme a ponerle fechas ujú, porque es lo que te mencionaba, ¿verdad? Eso lo puse como un objetivo este año, ok, escribir mi segundo libro. Y, pero han surgido otras prioridades en otras áreas también que he estado ujú, balanceando. Entonces, esta es una que sí quiero al menos dejar bastante avanzada este año. Así que en estos días voy a sentarme y voy a ponerle fechas y todo para terminar de definir cuándo voy a tener listo este proyecto. Pero probablemente va a ser este año y quizás publicarlo el próximo año. qué bueno. ¿Considera que ya ha logrado el éxito profesional? Mm, Mi concepto de éxito es muy diferente tal vez a lo que la gente considera éxito. Ujú, Para mí el éxito consiste en hacer una serie de acciones todos los días con constancia, con disciplina, con compasión, hasta que un día eso se convierte en un resultado muy grande. ujú, Por ejemplo, para mí el éxito consiste en haber vuelto a caminar después de haber estado 6 semanas sin poder caminar. ujú, Me sentí exitosa porque logré volver a caminar. Entonces, para mí el éxito es esa serie de acciones que te llevan poco a poco al lugar donde querés estar. Nunca yo hubiera imaginado que volver a caminar era algo que tuviera que reaprender, ujú, ¿verdad? Como adulta, y lo damos por sentado. Entonces, para mí, mi proceso de rehabilitación, después de tener la fractura en la pierna, eh, me hace ser una mujer exitosa porque logré volver a caminar después de un proceso muy complejo. ujú, Entonces, si me considero exitosa profesionalmente, te diría que si todos los días estoy haciendo un poquito más por acercarme a un mejor lugar, eh, entonces yo sí me considero exitosa, pero porque todos los días tengo un compromiso conmigo misma de levantarme y decir, bueno, ¿qué voy a lograr hoy? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuántas personas voy a ayudar? ujú, Y, y lo mismo, digamos, con los estudios o con cualquier plan que me he propuesto, escribir un libro, por ejemplo. Para mí el éxito no es eh, si alguien me conoce o no me conoce, eh, es llegar a donde quiero estar sin autotraicionar mis valores y con un proceso de mucha disciplina y consistencia. Así es como
así es como logré escribir el libro, así es como he logrado estudiar, así es como tengo este trabajo y no lo doy por sentado. Todos los días me levanto y repito una serie de acciones, de hábitos, de compromisos y promesas que me hago a mí misma de hacia dónde quiero encaminar mi vida. Y para mí eso es el concepto de éxito. Ya nos dijiste que sus papás le ayudaron mucho en su formación con la literatura. Además Sí. de eso, ¿en qué más ha contribuido su familia, sus amigos, en que usted pueda conseguir esos logros? ¿Y qué influencia han tenido, digamos, su hermana, su familia en sí, Ujú. sus hermanos, para que sea tan alineada, tan disciplinada? Sus papás son así, los vio esos ejemplos de ellos. Yo creo que un poco de todo, Cari. La familia siempre va a ser nuestra primera referencia de todo, pero también hay una parte que te decía al inicio que son todas esas cualidades propias que nadie te puede dar, nadie te puede enseñar y nadie te puede quitar tampoco. Son tuyas y vos decidís todos los días qué tipo de persona querés ser y cómo construís una vida alrededor de ese tipo de persona que querés ser. Yo quiero ser una persona resiliente, organizada, compasiva, feliz, en donde sienta que tengo un balance de vida, quiero ser muy intencional y esas son cosas que si bien uno tiene personas que te inspiran, al final solamente depende de tu voluntad todos los días. Lograr las cosas que uno quiere lograr. Ahora, el apoyo, por supuesto, es importantísimo, no solo de la familia, eh, porque son como tu cable a tierra también, ¿verdad? Ujú, Mi hermana, por ejemplo, es la persona que más me motiva cuando lo necesito, porque a veces también necesitamos esa motivación, que alguien nos diga, vas bien, no te des tan duro, ¿verdad? Estás siendo muy ujú, dura con vos misma. Pero también es mi cable a tierra decirme, Adri, yo creo que estás tomando mucho, estás pensando si esto, ¿verdad? ujú. Puede ser que te esté cansando. Y eso es súper importante. Yo creo que en la vida todos tenemos que tener lo que llamamos nuestra pequeña junta directiva. Yo tengo una pequeña junta directiva y esa junta directiva, sobre todo entre más alto estés en un nivel profesional, Ujú, necesitas tu propia junta directiva. Yo tengo una junta directiva en donde tengo diferentes personas que me ayudan con diferentes temas. Tengo, es importantísimo, por ejemplo, alguien que siempre sea, lo que te decía ahora, una persona que te motive, por ejemplo. Necesitamos tener una persona que te cuestione, ¿verdad? Que te diga, bueno, pero has pensado que esa decisión podría tener esto y esto y esto. Necesitamos ujú, una persona que te lleve más allá y te diga, mira, yo creo que vos podrías hacer eso, ¿verdad? Como me dijo también una amiga cuando yo estaba aplicando para el rol de Intel, me dijo, hacelo, tenés que hacerlo, te lo debes, te vas a arrepentir si no lo haces. Necesitamos también rodearnos, pienso yo, de no solo de una pequeña junta directiva, que en mi caso son diferentes personas a las que yo recurro para buscar consejo, sino también siento que las mujeres necesitamos rodearnos de mujeres también poderosas. Dicen que las 5 personas con las que uno más interactúa son las que influencian más tu forma de vida. Entonces, ¿cuáles son esas personas que uno tiene más cerca? A veces es la familia, pero a veces la familia, dependiendo de cómo sea tu relación con la familia, claro, más bien, de verdad, te puede drenar. ujú. Entonces, ¿quiénes son las personas que uno necesita cerca? Y en mi caso, bueno, para mí es muy importante tener mujeres maravillosas, de las que me rodeo, mis amigas, mi hermana, colegas del trabajo, con las que comparto retos, desafíos, cosas en común y nos inspiramos, nos fortalecemos y nos levantamos la una a la otra. Y yo recomiendo muchísimo que todas las mujeres tengamos un grupo de mujeres sororas en Ujú. las que podamos contar, porque las mujeres no somos competencia, las mujeres somos hermanas, estamos en esto juntas y tenemos que unirnos. Ok, Adri, se me viene como
eso de ser intencional y ser tan ordenada con las metas, ¿siempre ha sido así? ¿O fue que pasó como algo en su vida que la hizo reflexionar y que su vida se enderezara? Porque por lo general la mayoría de personas no, no somos intencionales y estamos ahí como a ver qué pasa. Entonces sí me llama mucho la atención que sea como tan ordenada, tan intencional, tan disciplinada. Desde, bueno, me dice que desde la universidad sabía lo que quería. Desde la universidad se visualizó en Intel y pues lo Ujú. logró. Entonces sí Cuando estaba dando clases, sí. cuando estaba dando clases, sí, perdón. Entonces sí me llamó como, me llama mucho la atención esa manera de ser. Em, sí, Cari, mis papás me cuentan que desde pequeñita tenía una gran disciplina por los estudios en la escuela, em, y era, ¿sabes qué pasa? Que es que me encanta aprender, de Ujú, verdad. Suena tal vez muy trillado decirlo, pero es que me encanta aprender, me encanta. Y mi anhelo tan grande de aprender me hace constantemente buscar como crecer como ajá. persona, como Ujú, profesional. A mí me encanta estudiar, o sea, me encanta estudiar. Si no estoy estudiando en algún programa como ahorita, que ya terminé la maestría, ujú, estoy viendo si llevo alguna certificación. Me encanta aprender mm, de forma autodidacta también, ¿verdad? Leyendo. Entonces, lo que sí te puedo decir es que en algún momento eh, llevé un curso hace como, ¿cuánto? Hace como unos 8 años. Llevé un curso de cómo incorporar la autocompasión en tu vida. ujú, Y la autocompasión es la capacidad que tenemos nosotras mismas o las personas tenemos de poder tratarnos con, con el amor y el perdón que nos trataría alguien que nos ama, ¿verdad? Y ujú, cuando yo empecé a descubrir una forma más amable de relacionarme conmigo misma, me di cuenta que cada minuto que yo tengo lo quiero aprovechar para crecer y que en la medida en la que yo crezco, puedo dar a los demás también. ujú, Y tal vez este curso de autocompasión me ayudó mucho a entender la forma en la que yo quiero vivir. Yo anhelo entregar mis fortalezas. Yo considero que tengo una capacidad única de unir como la fortaleza con la sensibilidad. Es algo que me define mucho. Y, y ese proceso de introspección por el que pasé al llevar este curso de autocompasión me hizo despertar una mentalidad mucho más inclusiva. Entonces, en la medida en la que uno tiene ujú, tanta autoconciencia, se ujú, vuelve muy intencional del tiempo, se vuelve muy intencional de sus prioridades, de sus procesos, toma decisiones más alineadas a sus valores. Yo, ese curso me hizo como definir o terminar de aterrizar mucho de lo que ya yo era, pero ponerlo, digamos, de una forma más clara delante mí. Entonces, a partir de ahí, definí cuáles son mis valores. Todas las personas deberíamos, siento ujú, yo, tener 3 valores eh, que nos definan. ¿Por qué? Porque esa va a ser la forma en la que vos te vas a enfrentar ante cualquier decisión en la vida. ujú. Y todo lo que yo hago y logro está anclado en mis valores. Ok. Y una cosa llevó a la otra. Entonces, tal vez no hubo algo como que me marcara fuertemente, Ujú, pero sí recuerdo que a través de ese curso que llevé y ese libro que leí, que fue en un club de lectura, por cierto, muy bonito que ujú, estuve, empecé como a conectar con un poco más con mi mundo interior y a raíz de eso eh, organicé mejor mis prioridades y empecé a balancear mejor mi vida para tomar decisiones que estuvieran alineadas con mis valores y para poder entregarle lo mejor de mí a los demás, porque si yo estoy bien, puedo estar bien para la gente que está en mi vida. claro. Y siendo tan organizada, ya me imagino, bueno, ya me adelantó un poco que quiere tomar un curso de inteligencia artificial y de análisis de datos. ¿Cuál será Ajá. el Ujú. próximo paso en la vida de Adriana?
Para... Em, tengo metas, ¿verdad? Por supuesto, tengo metas a largo plazo que tienen que ver con seguir aprendiendo mucho aquí en Intel, en la parte de la carrera, seguir creciendo, seguir adquiriendo ciertas habilidades importantes. También quiero poder seguirme involucrando en causas que conecten con mi propósito, que puedan ayudar a otras mujeres y otras personas que históricamente han estado en desventaja. Quiero también priorizar mi salud también. Es algo que tengo pendiente en el nivel de prioridades este año. Ese ha sido como lo que más necesito, volver a, a ordenar un poco el tema del ejercicio, por ejemplo, Ujú, y de poder nutrir mejor toda la parte de la alimentación y eso. ujú, Sí quiero también escribir mi segundo libro, pero más que eso, quiero aprender a vivir siempre un día a la vez, haciendo pequeños pasos. Sé que hay una meta, pero realmente disfrutar el camino. A veces estamos tan enfocados en la meta que se nos olvida disfrutar el camino. Por eso yo intento dedicar espacios como para meditar, para estar conmigo misma también, porque ahí es donde recuerdo que lo importante es hoy, el presente. Entonces, ujú, ¿qué voy a hacer el día de hoy? ¿Cómo voy em, a cumplirme promesas a mí misma, ¿verdad? Sí, sí veo todo esto que quiero, pero también disfruto el camino y voy un día a la vez con pequeñas cosas. Por ejemplo, hay algo que necesito hacer mejor y es tomar más agua, para ponerte ajá, ejemplos. Estoy tomando muy poca agua, yo sé que necesito tomar más agua, entonces, eso es algo de las cosas que día a día digo, ok, hoy voy a hacer esto y hoy voy a lograr esto. Y muchas veces son pequeñas cosas, pero la suma de todas estas pequeñas cosas que parecen casi este, eh, imperceptibles, ajá, tienen un resultado a largo plazo. Entonces, más que decir, ay, ya me imaginé la portada del libro, no, es hoy, que lo único que tengo es hoy, quiero escribir 2 páginas, quiero tomar un poquito más de agua, quiero haber terminado el día diciendo, fui una persona agradecida, todas las interacciones que tuve ayudaron a otras personas a crecer, di lo mejor de mí misma y si no pude dar lo mejor de mí misma, no me castigo por eso, sino ujú, que me tengo mucha paciencia y confío que mañana será mejor y básicamente esa es mi filosofía de vida. claro. Gracias, Adri. Ya terminé. Yo creo que me queda como claro y me llegó mucho porque yo soy lo contrario. Bueno, era lo contrario a Ujú, usted, ujú, digamos. Entonces sí me llama mucho la atención. De hecho, me he cuestionado como mucho de dónde viene esa parte mía, como ujú. no sé, como indisciplinada y que ahora me ha tocado durísimo porque pues le tomé todo siendo mamá. Entonces, uy, Claro, es, esa es, es la es prioridad. sí, y está muy pequeñita, pero si no es Ujú, ahora, pues no. deje. Entonces sí, siempre me he cuestionado, yo sé qué será que no, bueno, y eso sí, no tuve mucha, ¿cómo le explico? Mucha disciplina en la casa. Mis papás ujú, trabajaban mucho, entonces como un patrón que estoy repitiendo yo ahorita es que como ajá, estoy tan cansada y a veces Adri me hace cada cosa que yo como que no me meto mucho, ¿verdad? Para no estar ujú, lidiando con eso. claro. Entonces sí me llama mucho la atención porque es algo que tengo que cambiar yo ahorita para yo inculcarle a Adri, ¿verdad? Porque si yo no lo hago, pues Claro. está muy difícil inculcárselo. Para que Pero, no pase lo mismo, porque yo, exacto. una cosa, una cosa terrible. Bueno, y al final, Eh, y también digamos la parte, yo sufrí de depresión mucho tiempo. ujú, ujú. Entonces, sí me doy cuenta que cuando de verdad que cuando la cabeza no le funciona a uno, no funciona nada. Sí. Sí, Cari. Y mi consejo más grande es tal vez tenerte mucha autocompasión, porque Ujú. esto que yo hago ahora me tomó muchos años lograr hacerlo. No, o sea, no creas que fue, te voy a compartir la pantalla. Ah, no, no puedo compartir pantalla. ¿Me puedes hacer que pueda compartir pantalla? ¿Sabes cómo Ay, Adri, a hacerlo? ver. Aquí varios participantes, pues, dice, supongo que aquí. Mm. Ve a ver, Adri, no. Sí, sí, ya puedo. Sí. Te voy a mostrar este plan que yo te digo que yo trabajo.
Eh, ¿Puedes ver la pantalla ya? Ah, no, espérate. Mm, Este es mi plan 2023. Ajá. ¿Estás viendo ahí el PowerPoint? Sí. Sí. Bueno, dice que tenemos 10 minutos, pero me imagino que sí da chance. Sí, 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 te lo voy a enseñar súper bueno, y esto ya no es parte de la entrevista, obviamente. Sí, sí, Creo que ya oye, lo yo. puedes detener, ¿verdad? Sí, sí. Ah, bueno, O ajá. no, o no sé si necesitabas hacerle un cierre o algo. Eh, bueno, no. No. Bueno, y ahí Ok, cualquier ok. cosa le pido un video, un audio, Sí, el algo videito. así, cuando la Ujú. esté haciendo.